Si eres nuevo en Arena Breakout Infinity, probablemente una de las cosas que más te confunde es cómo coger objetos en las raids y cómo vender estos de manera eficiente. En este vídeo te voy a dar una guía rápida y sencilla sobre cómo debes lootear y cómo debes vender esos objetos, ya sea al contacto o al propio mercado. Para empezar, como ya sabrás, hay 5 colores de objetos de menor a mayor rareza. Sería el gris, azul, morado, dorado y rojo. En términos generales van en orden de menor a mayor valor, pero no puedes tomar decisiones únicamente basándote en eso. Y ese es uno de los errores más comunes en alguien principiante, ya que muchas veces es más rentable sacar un objeto azul de un slot que uno morado de 6, por mucho que a términos generales el morado sea mejor que el azul. Te explico, a la hora de lootear lo importante es el valor por slot, es decir, por cada casilla en la mochila. Un objeto azul de un slot puede tener un precio de 6.000 y uno morado de 6 slots puede tenerlo de 12.000. ¿Cuál es más rentable? Exacto, el azul. Mi consejo es que le des siempre importancia al valor por slot, mínimo unos 6.000 coins más o menos. Y a la hora de lootear equipamiento como cascos o chalecos, debes tener también en cuenta la durabilidad de estos. Por ejemplo, puede que veas un chaleco tier 6 pero su durabilidad esté en 30, encima estará roto y tendrás que repararlo y luego no podrás venderlo, así que fíjate mucho en eso porque hay un límite máximo de durabilidad a partir del cual ya no lo podrás vender. También, y como te dije en anteriores vídeos, optimiza tu espacio con rigs dentro de mochilas. Puedes quitar rigs a bots o players y usarlos para crear más espacios dentro de mochila y poder así lootear más. Y ahora vamos con el tema de la venta. Hay dos maneras de vender en este juego: al contacto, al NPC, ya sea de manera individual o a granel, o al propio market o al mercado. ¿Cuál debo usar? Pues depende mucho del objeto que quieras vender. Así que vamos a dividir esto en dos partes: los ítems individuales y las armas. Empezamos con los ítems individuales. Cuando tú vas a vender un objeto, te da la opción de venderlo al contacto o al mercado, y te pone el precio exacto que te daría el contacto y el aproximado, más o menos, del mercado, sin tener en cuenta, pues eso, los impuestos que te cobran y las tarifas, ¿vale? Pero se queda más o menos por ahí. Si la diferencia entre uno y otro es muy grande, véndelo al mercado. Si las diferencias son mínimas o tienen el mismo precio de venta, véndelo al contacto, que es venta directa, sin impuestos y que además no te quitará el número de ventas que puedes hacer a la semana. Los objetos rojos siempre al contacto, salvo el módulo rojo de 2 espacios, que puedes usarlo para craftear la mira térmica. Y en cuanto a otros objetos que yo guardaría y no vendería, tal y como os comenté en el vídeo de los 5 tips básicos, son algunos dorados que sirven para craftear, como pueden ser el cotton y la radio. Y si eres de usar AEC, te recomiendo también la placa metálica, que usándolos para craftear te ahorras bastante dinero en chalecos tier 5 y en esa arma concretamente. Un consejo que te doy es que para ahorrar tiempo puedes vender en el mercado muchas cosas a la vez de manera muy sencilla con el último parche. Te cuento cómo. En una mochila mete todos los objetos que quieras vender, pincha botón derecho en la mochila, vender, señala que la mochila vuelva al inventario para no perderla y vende todo del tirón. Así te ahorrarás ir uno por uno vendiendo al market. Mi consejo es que si vas a vender al mercado, hazlo solo con objetos que tengan un valor superior a 10.000 coins y el resto, pues pon para que lo venda al NPC. Otra cosa a tener en cuenta es que hay un límite de ventas semanal, por lo que si eres de esas personas que juegan mucho, intenta reunir 5 ítems iguales y venderlos juntos, ya que así solo te genera un espacio de venta y no te computará en esas ventas totales que puedes hacer a la semana. Ahora vamos a hablar en cuanto a las armas. Cuando vas a vender un arma, lo importante que debes saber es que probablemente contenga partes muy baratas que no te renta vender en el mercado, pero no necesitas desmontarla para que ese objeto puedas venderlo directamente al contacto. Lo que tienes que hacer es botón derecho en el arma, vender, y abajo a la izquierda verás que puedes señalar que todos los objetos inferiores a X dinero se vendan al contacto, al NPC. Ahí yo pondría un valor entre 8.000 y 10.000 coins, y así cada vez que vendas un arma, todos esos objetos muy baratos se te venderán automáticamente al contacto. Espero que te haya servido esta guía y puedas tenerla como referencia a la hora de vender y lootear. Igualmente, cualquier duda que tengáis, dejadme en los comentarios que os responderé encantado. Por cierto, si os gusta este contenido y las guías que estamos subiendo, os informo que tenéis el código creador Hitboxking, que podréis canjearlo en el enlace que os dejo en los comentarios, y que si lo hacéis, pues recibiréis objetos en el juego como cascos, chalecos, dinero, y a mí personalmente me ayudará muchísimo en mi labor de creador de contenido. Otra forma de ayudarme es que si pensáis comprar alguna skin dentro del juego, como por ejemplo esta que tengo aquí de la capa, que es nueva y está guapísima, podéis hacerlo con el enlace referido que os dejo también en los comentarios y que también me ayudaría muchísimo. No os preocupéis que esto es un enlace oficial del juego, pero simplemente a través del código de creador mío de Hitboxking. Y por último, recordaros que estoy en directo todos los días a las 12 horas española, a las 12 de la madrugada, y os dejo también el horario de otros países, y que estamos creando una comunidad de Discord hispana de Arena Breakout a la que podéis uniros, que jugamos todas las noches y durante todo el día nos ayudamos unos a otros, y podéis también ahí compartir vuestra raid, buscar más gente para raidear, etcétera, etcétera. Os dejo también el enlace en los comentarios. Espero que os haya servido de ayuda el contenido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!